Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Mis amados hermanos, hoy va a ser el inicio de un viaje hacia la madurez. Un viaje de 5 capítulos y varias paradas en donde estaremos aprendiendo verdades prácticas para nuestra madurez cristiana. El texto de la Biblia que estaremos estudiando será la carta de Santiago. Iniciaremos una caminata por sus versículos y estudiaremos Dios mediante todo el libro. Vamos ahora a comenzar el estudio de esta hermosa carta. La epístola de Santiago presenta un cuadro de lo que significa ser un cristiano maduro, un hacedor de la palabra y no solo un oidor olvidadizo, uno que demuestra su fe a través de acciones. Santiago es ampliamente apreciado y enseñado porque su teología es muy práctica, hermano. Es un libro muy práctico. Si bien definitivamente es una carta, Santiago tiene algunas afinidades con la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, como Proverbios, por ejemplo. Y también encontramos mucha relación con el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, el Sermón de Jesús en Mateo 5. Temas como las pruebas, el dinero, la lengua, el favoritismo, las peleas, el orgullo, la planificación y la oración llenan esta epístola con instrucciones útiles. Tomemos unos minutos para introducir el libro. Leemos Santiago 1:1. Santiago capítulo 1, versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Este verso es la presentación de la carta. Vemos quién es su autor, los destinatarios y el saludo que les da. Hay varios hombres con este nombre de Santiago mencionados en el Nuevo Testamento, pero la tradición confiable asigna este libro a aquel llamado Santiago el Justo, el medio hermano de Jesús, como vemos en Mateo 13:55, y hermano de Judas también, como vemos en Judas 1, el cual dirigió la iglesia de Jerusalén. ¿Recuerdan el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15? Ahí vemos a este Santiago. Otros hombres con el nombre de Santiago son Santiago, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo. También tenemos a Santiago Jacobo, el hijo de Alfeo. Y también tenemos a Santiago, el padre de otro apóstol llamado Judas. Pero el escritor de esta carta es el mismo Santiago que recibió una aparición especial de Jesús en la resurrección. En 1 Corintios 15:7 se nos habla de esto. Esta fue probablemente la causa de su conversión, la de Santiago, porque hasta ese momento los hermanos de Jesús parecían no apoyar ni su mensaje ni su misión. Cuando siguió a Jesús, lo hizo con gran devoción, mis amados hermanos. Una historia temprana de la iglesia dice que Santiago fue tal hombre de oración que sus rodillas tenían callos grandes y gruesos, que parecían las rodillas de un camello. Se le decía Santiago rodillas de camello. También dice que Santiago fue martirizado en Jerusalén, ya que lo empujaron desde un punto alto del templo. Sin embargo, la caída no lo mató y en el suelo fue golpeado hasta morir, incluso mientras oraba por sus atacantes. Esta palabra Santiago en español viene del latín San Jacob. Recuerda que es Jacobo. Entonces San Jacobo, San Jacob,
Cuando tú lo unes, del latín se puede escuchar en español Santiago. De ahí viene esta palabra. Él se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Saber que este Santiago era el medio hermano de Jesús hace que su autointroducción sea más significativa. Él pudo haber dicho: yo soy Santiago, el medio hermano de Jesús, y eso hubiese sido muy impresionante para su carta en aquel tiempo. Pero él no se proclama a sí mismo como el hermano de Jesús, sino solo como un siervo, un doulos, un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, del Curios. Jesús no era solamente el hermano de Santiago, él era su Señor, y su Señor con S mayúscula, lo que es más importante aún. ¿A quién le escribe Santiago? Él dice en este primer versículo a las 12 tribus. La carta aplica para todos los cristianos, pero probablemente Santiago le escribió antes de que los gentiles fueran traídos a la iglesia o antes de que emergieran los cristianos gentiles en un número significativo. A estas 12 tribus que están en la dispersión, Santiago le escribe. Santiago escribe a cristianos judíos que han sido esparcidos como resultado de la persecución, posiblemente a la de Hechos capítulo 11, verso 19. Fue escrita a los judíos cristianos que estaban dispersos por todas las naciones fuera de Palestina. El hecho de que los lectores se hayan visto forzados a vivir lejos de su país nos ayuda a entender un poco las características de esta carta. Cómo habla de la pobreza, la condición de los oprimidos, de los ricos terratenientes que se aprovechan de las personas, de los ricos que arrastran a los creyentes a los tribunales, de los que se ríen, de los que se burlan de la fe. Entendemos ahora un poco quiénes son estos cristianos que reciben esta carta por primera vez y las situaciones que están pasando. Y en el final del saludo, Santiago dice salud. El saludo salud era la costumbre griega para comenzar una carta. Pablo nunca lo usó. Él prefería saludar a sus lectores con la palabra gracia y paz. Pero aquí Santiago usa un saludo más común, más normal. Entonces, mis amados hermanos, vamos a llegar a la primera estación en esta ruta hacia la madurez. Y esta primera estación la vamos a llamar las pruebas. Aquí es donde se va a detener nuestro colectivo. Aquí es donde se va a detener nuestra guagua por primera vez, en las pruebas. Las pruebas son esos tiempos en la vida que no nos gustarían que llegaran. Pasar por dolor, por pérdida, por enfermedad, persecución, discusiones, conflictos, escasez y tantas situaciones dolorosas no son para nada buenas. Nadie quisiera pasar por momentos de prueba, pero estos van a llegar y vamos a aprender como cristianos qué hacer cuando estamos en medio de las pruebas. La Biblia define la palabra prueba como peirasmos del griego. Puede referirse a someter a un examen o a tentar, dependiendo del contexto. Así que la misma palabra griega significa pruebas según un contexto, pero puede significar tentación según otro contexto. Cuando se habla de prueba, nos damos cuenta que es un examen. Es someter a alguien a prueba para conocer su verdadera naturaleza o su carácter. Pero cuando se habla de tentación, es una prueba que tiene el propósito de hacer que la persona tropiece. Y ahora nosotros nos preguntamos, ¿por qué hay pruebas que a personas las destruyen por completos? Sin embargo, esa misma prueba a otra persona la fortalece. Pareciera que no está pasando por la prueba. Sigue con la fe, sigue confiando, sigue perseverando. Sin embargo, otro cristiano está destruido completamente. Tal vez debe ser por nuestra actitud ante las pruebas. Santiago nos habla algo acerca de esto. Él nos dice en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos míos, dice otra traducción de la Escritura, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Otra traducción dice, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. La Biblia nos está diciendo que cuando tengan que enfrentar problemas, considerémoslo como un tiempo para alegrarnos mucho. Pero ojo, la Biblia no dice, ponte feliz cuando llega la prueba. La Biblia no está diciendo, bueno, perdí mi casa, voy a estar feliz, voy a estar contento, ay, qué feliz me siento. No, la Biblia no está diciendo, ay, tengo esta enfermedad tan fuerte, ay, qué felicidad, voy a reírme de eso. Tampoco. La Biblia dice que puedes estar con gozo atravesando cuando pase, cuando enfrentes la prueba. Dice la Escritura, tened, o sea, considerad.
tener gozo, sumo gozo, todo regocijo, felicidad que viene de Dios, porque no es lo mismo la felicidad que el gozo, hermano. El gozo es una felicidad que viene de Dios, es un fruto del Espíritu Santo. Cuando te halles, cuando caigas, cuando estés en medio de diversas pruebas, entonces considera tener gozo en ese momento. Y la Biblia dice que diversas pruebas, no dice de una prueba, sino que hay pruebas de todos los colores. Hay pruebas económicas, hay pruebas de familia, hay pruebas con los hijos, hay pruebas con los matrimonios, hay pruebas con el vecino, hay pruebas con el jefe. Diversas pruebas. Y la pregunta para nosotros hoy es, ¿por qué podemos tener gozo en medio de la prueba? Santiago nos da una respuesta para esto. Y está en el versículo 3. Dice la Escritura, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce resistencia, produce perseverancia, produce fortaleza interior. Uno de los motivos que tengo para tener gozo en las pruebas es que produce en mí más resistencia, más perseverancia, más fortaleza interior. Me está haciendo un cristiano más fuerte, más firme, más sólido. La gente va a decir que los cristianos se volvieron locos. Mira, tienen gozo en medio de la prueba. Tantas situaciones que tiene esa hermana, tantas luchas que tiene en su casa y aún continúa en el templo adorando a Dios. Mira este hermano, tantas dificultades que está pasando, la lucha tan grande que él está viviendo. Sin embargo, ¿cómo puede tener su rostro con gozo y cantar canciones al Señor y animar a otros en medio de toda la tormenta que le está pasando? Es que nosotros, los creyentes, entendimos que la prueba, aunque es difícil, va a producir algo en mí: resistencia, perseverancia, fortaleza interior. De la misma manera que el joyero calienta el oro en bruto para poder eliminar la escoria, así Dios permite los momentos de prueba en la vida del creyente. Cuando la escoria frota en la superficie, Él elimina a fin de ver su rostro reflejado en la vida de las personas. Este fue el grito victorioso de Job. Recuerda la historia de Job, todo lo que Job pasó. Perdió sus posesiones, perdió sus hijos, perdió su salud. Y después de haber soportado muchas pruebas, Job dijo en el capítulo 23, verso 10, me probará y saldré como oro. Y saldré como oro, amado hermano. Pero Santiago nos dice algo. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, o sea, maduros, y cabales, o sea, completos, sin que os falte cosa alguna. Cuando nosotros completamos la prueba y crecimos en resistencia, somos más maduros y completos. Una fe sin probar no sería confiable. Un barco construido en un dique seco, en una playa, un barco construido en lo seco, no es digno de confianza. Cuando tú sabes que el barco está probado, cuando lo echas en la mar. Cuando ha vencido temporales, cuando ha vencido tempestades. El barco está probado cuando está en el agua. De la misma manera, la fe debe ser probada en el campo de batalla de la vida. ¿Me entiendes, mi amado hermano? ¿Entiendes esto? Yo recuerdo cuando trabajaba en una empresa que construía ductos, tuberías para pasar petróleo o gas. Antes de pasar el petróleo o el gas, cuando terminaban de poner la tubería, le hacían una prueba de presión. Nunca la hacían con gas y petróleo de primera vez, sino que ponían aire o ponían agua para ver dónde había salidero, para ver dónde la soldadura no había soldado bien. De la misma manera el Señor nos prueba, para saber dónde está escapando algún mal carácter, alguna deficiencia en nuestra vida, y ahí va el Señor a soldar, a sellar, a reforzar nuestra vida. Las pruebas ayudan a poder ver esos errores, esos mal carácter, esas faltas que hay en nosotros, y Dios las va a corregir y nos va a hacer más maduros, más firmes, más estables. Recuerda la historia de José. ¿Cuánto no pasó José? ¿Cuánto no sufrió José? Sus hermanos le echaron una cisterna, después fue enviado a prisión, pasó 13 años de prueba, pero nunca renegó de Dios, nunca se amargó contra Dios, siempre esperó en Dios. Y en el final de sus días, Génesis capítulo 50, sus hermanos se asustaron porque el padre había muerto. Y los hermanos que tanto daño le hicieron pensaron que José iba a tener represalias contra ellos. Entonces, dice la Escritura, viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decirle a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron.
Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Los hermanos pensaron que estaban haciéndole daño a José, por haberlo echado a una cisterna, por haberlo vendido, por todo lo que José pasó. Pero José, en su perspectiva de la prueba que él estaba viviendo, él entendió que todo lo que pasó, Dios lo había encaminado para bien. Que la prueba tenía un propósito y un fin, y era que él fuera el primer ministro de Egipto para cuando llegara la hambruna, el pueblo no muriese de hambre. José confió en el Señor. En medio de la prueba, no se amargó contra Dios y sabía que Dios tenía un propósito con lo que estaba haciendo. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros ante las pruebas? ¿Cómo estás respondiendo tú? ¿Cómo estoy respondiendo yo ante la prueba? En este sentido, los cristianos necesitan ser como las ostras. Cuando un elemento irritante se introduce en una ostra, esta transforma ese granito de arena, ese problema, en una perla. Cada irritación puede ser una edificación y cada prueba una victoria. La perspectiva que uno tenga de las pruebas determina el resultado. Dios tiene un propósito para las pruebas en la vida de los individuos: hacer madurar a los creyentes a través de las pruebas. Los cristianos pueden considerar las pruebas como ocasiones de gozo porque entienden el propósito de Dios en ellas. Entonces, ¿cuál es la actitud en medio de la prueba? ¿Cuál es la actitud en medio de la prueba según nos dice Santiago? Actitud: gózate en medio de la prueba, porque la prueba nunca es para tu destrucción. La prueba es para tu crecimiento. Pero en el momento de la prueba, más hermanos, siendo sincero, en el momento de la prueba, ¿quién quiere sentir gozo? En el momento que estás caminando arriba abajo en el pasillo del hospital. En el momento que estás esperando un resultado. En el momento que pasó la tormenta, derrumbó tu casa, te quedaste sin trabajo. En ese momento, ¿quién puede tener una actitud de gozo? Entonces, Santiago, conociendo esto, que muchos creyentes que estaban pasando necesidades reales en aquella época, él quería que ellos tuviesen gozo en medio de la prueba, que ellos pudiesen seguir confiando en Dios en medio de la prueba. Él, entendiendo que no es fácil hacerlo, él les dice que necesitamos sabiduría para poder pasar por la prueba. Porque la sabiduría es necesaria para pasar las pruebas, mis hermanos. Dice el verso 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El enfrentar los momentos de prueba con una perspectiva madura requiere una capacidad de discernimiento, mis hermanos, que está más allá de nosotros mismos. Los creyentes tenemos que pedir a Dios sabiduría, que nos capacite para poder soportar las pruebas y tribulaciones. La sabiduría, ¿qué cosa es? Es la cualidad necesaria para enfrentar las pruebas y el sufrimiento. La sabiduría que necesitamos para pasar las pruebas, ¿sabes cuál es? Orar al Señor para poder ver las circunstancias a la manera que Él las ve y no a la manera que la vemos nosotros. Porque tal vez nosotros estamos viendo una tormenta que nos está ahogando y tenemos que decirle: Señor, dame sabiduría para entender qué es lo que tú estás haciendo en medio de la prueba. Eso es pedirle sabiduría a Dios. Enséñame, Señor, muéstrame las cosas como tú las estás viendo para yo poder entender qué estás haciendo. Al tener la actitud adecuada y pedirle a Dios sabiduría, somos capaces de soportar las pruebas de la vida que están diseñadas, hermanos, recuerda, están diseñadas para llevarnos a la madurez. Dios nunca envía o permite una prueba así porque sí. Todo tiene un propósito. Job lo aprendió de Dios y creció espiritualmente. Fíjate que en Job capítulo 42, verso 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Él había oído de Dios, él había escuchado de Dios, pero ahora él estaba viendo con sus ojos que Dios era grande, que Dios ayuda, que Dios respalda y que Dios restaura. Dios probó a su pueblo Israel. Lo llevó al desierto, dice, para probar su fidelidad y que aprendieran a vivir por fe. Deuteronomio capítulo 8, versículos del 2 y 3 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habrías de guardar o no sus mandamientos. Escucha, para probarte y saber lo que había en tu corazón. Para saber, Israel, si ibas a guardar o no los mandamientos del Señor. Y el versículo 3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no de solo del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dice el Señor: te llevo al desierto para que aprendas, para que comprendas, para que sepas que yo soy fiel. Para eso te llevo al desierto, para que aprendas que yo soy fiel y para que aprendas a vivir por fe. Ahora entendemos cuando la Biblia dice Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme con su propósito son llamados. Dígase prueba, tribulación, tormenta en tu vida, escasez, enfermedad. Podemos saber que Dios está en control y todo a los que aman a Dios les ayuda bien. Ahora, dice la Biblia que hay que pedir con sabiduría. Hay que pedir sabiduría con fe, no como una ola del mar. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si pedimos sin fe, hermano, entonces no recibiremos nada del Señor. Y dice la Escritura también que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el hombre de doble ánimo es aquella persona que un día camina como cristiano y está en la iglesia y goza al Señor, todo bien, pero dice después de 2 o 3 meses: voy a ir al mundo y voy a sacar el pie un ratico. Y vas para el mundo a hacer sus trujanerías. 2 o 3 meses le va mal y dice: ay, ¿por qué me aparté de Dios? Y vuelve de nuevo para la iglesia. Y en la iglesia vuelve a estar bien, no sé qué, y quiere volver a salir y se vuelve de nuevo para el mundo. 2 o 3 meses y vienen los problemas y ay, ¿por qué me aparté de Dios? Y vuelve de nuevo para la iglesia. Dice la Escritura que esa persona es inconstante en todos sus caminos. Es un hombre de doble ánimo, es una mujer de doble ánimo. Son esas personas que comienzan una escuela y no la terminan. Comienzan un trabajo y no lo terminan. Comienzan una relación y no la terminan porque son inconstantes en todos sus caminos. Y para cerrar, para concluir, Santiago nos pone ejemplos prácticos de lo que están viviendo los cristianos en aquella época. Y nos va a hablar de la escasez y de la abundancia. Y nos va a decir que la escasez y la abundancia son situaciones que nos ponen a prueba. Parece que las mayores pruebas de la vida ocurren cuando pasamos pobreza o cuando pasamos riqueza. Los creyentes del tiempo de Santiago habían escapado de la persecución huyendo a otros lugares y muchos eran pobres. Dice el verso 9 al 11, el hermano que es de humilde condición, gloríense en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. En un tiempo de pobreza, amado hermano, ¿qué bendición podemos nosotros tener? Piensa en ese tiempo de escasez económica. Habían hermanos en ese tiempo que habían perdido todo cuando huyeron. ¿Qué bendición podemos tener en ese momento donde no hay comida, donde no hay dinero? Bueno, en ese momento, muchas veces, es cuando más abiertos estamos a Dios. Es cuando más sensibles estamos al Señor. Puede que estemos pobres, pero estamos ricos en la fe. Entonces es gloriarse en nuestra exaltación siendo pobres, que estamos más abiertos a Dios, que estamos creciendo más. Pero la pobreza tiene una prueba en sí. Es que puede llevarte a decir: Dios no me ama, Dios se olvidó de mí. Pero si tenemos gozo y pedimos sabiduría en medio de la pobreza, podemos verla como una oportunidad para crecer en fe y ver a Dios más cerca que nunca y ver a Dios como nuestro proveedor. Pero dice Santiago que el rico que se gloríe en su humillación. O sea, la oportunidad del rico para crecer en la fe es vivir humillado. Es que el rico diga: Señor, nada de lo que poseo es mío.
Todo lo que tengo es un regalo tuyo, Señor. Por eso el rico se gloría en su humillación. Es que se humille para poder reconocer que las riquezas hoy están, mañana desaparecen. Es humillarse para decir, Señor, eres tú quien me has dado todo y nada de lo que tengo es mío. Todo te pertenece a ti. Pero aún en la riqueza ahí hay una prueba muy importante. La prueba del rico pudiera ser que él diga en su corazón, soy alguien en la vida, soy poderosa, tengo terrenos, tengo casa, tengo dinero, no necesito de Dios. Esa puede ser la prueba del rico. Pero con gozo celestial y sabiduría puede el rico vivir humillado delante de Dios. Y Santiago se lo alerta, le dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Si el rico lo pierde todo y su única fe está puesta en las riquezas, se va a marchitar. Pero si vive humillado delante de Dios, él sabe, Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor alabado. Así que tanto la pobreza como la riqueza son estados donde podemos ser probados y alejarnos de Dios. El que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Como el Sermón del Monte dice, pedid y se os dará, más hermano. Para concluir, vamos a decir que no todo el que envejece ha crecido. Hay una diferencia entre la edad y la madurez. Hay personas, hermanos, que tienen una edad avanzada y son inmaduros. Sin embargo, hay personas jóvenes que tienen una madurez como si fuesen ancianos. El libro de Santiago nos quiere conducir rumbo a la madurez. Hoy aprendimos que las pruebas van a estar en nuestro camino. Como dice Pedro en 1 de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermanos, las pruebas van a venir. Tenemos que estar preparados. ¿Cómo las vamos a enfrentar? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cómo las estamos viendo las pruebas? Yo recuerdo una historia maravillosa. La historia de una creyente, su nombre es Fanny Crosby. Nació en la ciudad de Soul Est, en Nueva York, 24 de marzo de 1820. Cuando ella tenía 6 semanas de nacida, perdió la vista a causa de lo que pareció ser un error desafortunado del médico de la familia en el tratamiento de un resfriado que había provocado una inflamación de los ojos. Perdió la vista, quedó totalmente ciega con 6 semanas de nacida. La escritora de himnos cristianos, Fanny Crosby, amados hermanos, hablando de la calamidad años después de lo que había vivido, ella dijo, ni por un momento en más de 85 años he sentido el más mínimo resentimiento contra él, porque siempre he creído que el buen Señor en su infinita misericordia de esta manera me consagró para la obra que todavía me permite realizar. Cuando recuerdo cómo he sido bendecida, ¿cómo me puedo replicar? Puede que la oscuridad arroje una sombra sobre mi visión externa, pero no hay ni una nube que puede detener la luz de la esperanza de un alma confiada. Aleluya. No había amargura, hermano. No había resentimiento en medio de la prueba que vivió, sino que había un corazón agradecido con el Señor. Y fíjate algo maravilloso. Ya tenía 85 años cuando escribió esto. Ya uno ha madurado en la fe, ha crecido. Pero lo impresionante es que con 8 años, después de haber luchado contra el desaliento y vencido, ella escribió este poema. Con tan solo 8 años, una niña que no entiende, que no comprende muchas cosas que pasan en la vida, que quedó ciega. Mira el poema que escribió. Oh, qué persona tan feliz soy. Aunque no pueda ver, me he propuesto que en este mundo satisfecha estaré. Cuántas bendiciones tengo que otros no pueden tener. Llorar y suspirar porque soy ciega, no puedo y no lo voy a hacer. Un ejemplo para nosotros. Una creyente que pasó por pruebas difíciles, pero dijo, llorar, suspirar porque soy ciega, no lo voy a hacer. Tengo bendiciones del Señor. Ella compuso más de 8,000 himnos y muchas poesías. Así que, mi amado hermano, no sé qué prueba estás pasando hoy, hermano. No sé qué prueba estás pasando hoy, hermana. Yo quiero animarte.
José salió del pozo. Daniel salió del foso. Lázaro salió de la tumba. Y tú saldrás de esta situación difícil en el nombre de Jesús. Las pruebas traen sus bendiciones. Son necesarias para perfeccionarlo. Dios te bendiga.